meterme, habíamos armado un corto para televisión, para Canal 7, para chicos, y me gusta, pero muchísimo. El detrás de la cámara me gusta, ¿no? ¿Te gusta el detrás de las cámaras y te gusta estar informando a la gente, además de informarte vos, ¿no? Y yo estoy hablando así nomás, me has regalado un libro. Te he regalado un libro y te lo tengo que dedicar. Sí, y me lo vas a dedicar y todo tranquilo. Y la charla tiene que ser así, tomando un café, tomando una coca como estamos ahora. ¿Qué es el libro Atrapadas? Este libro es muy importante para mí, muy importante porque yo hacía tiempo que quería dedicarme a escribir sobre el mundo femenino, de la interioridad del mundo femenino, y acá se presentó la oportunidad estupenda de tomar un hecho como este concreto de dos personas, dos mujeres privadas de su libertad. ¿Y qué les pasa en esa situación de cautiverio en un mundo hostil como es la selva, en un mundo de hombres, porque prácticamente eran las dos mujeres únicamente, salvo con algunas guerrilleras que eran las que estaban más cerca de ellas, ¿no? Entonces meterme en ese universo femenino me permitió también bucear un poco en el mío, ¿no? Y ver y tratar de entender qué me hubiese pasado a mí o qué me había pasado en distintos momentos a mí, aunque no estuve en esa situación de cautiverio en una selva, pero de pronto también tuve situaciones difíciles. Y además también me resultó muy interesante tratar de entender cómo podía reaccionar una persona latinoamericana, una mujer latinoamericana criada con todos los patrones culturales que tenemos los latinoamericanos, y más en una sociedad todavía como la colombiana, como la mexicana, que todavía están con una fuerte carga de machismo, una fuerte carga ancestral, sí, y demás, ¿no? Y no hablamos los argentinos, que estamos recién empezando a ver algo. Sí, pero los argentinos tenemos como un tinte más, se nos ha colado más la migración europea, claro. Entonces hay como una mixtura un poquito, digamos, más abierta. Exacto. Un poquito más abierta. Yo, por lo que pude apreciar estos 2 años que compartí con gente mexicana y en especial con mujeres mexicanas, también con hombres, pero digo, me alojó una mexicana en su casa, entonces, bueno, como que pude ver desde adentro cómo era la manera de vivir. Y todavía hay, si bien hay un matriarcado en otro sentido, porque la mujer indígena mexicana sigue siendo la matriarca, sigue siendo la que transmite la cultura, la que es la jefa del grupo, lo cual es algo muy importante, ¿no? ¿Qué te parece? Dentro de todo lo que perdimos las mujeres en muchos siglos, eso me parece una cualidad muy interesante. Y qué notable que México es, habíamos dicho al principio, bastante machista. Sí, es machista, pero la comunidad indígena es machista, yo creo que en las grandes ciudades. Ajá. En lo que tiene que ver ya con la occidentalización, por llamarlo así, de la cultura. Pero en las comunidades indígenas todavía es la mujer la que senta las bases, la que introduce a las niñas en el universo de la adolescencia, la que hoy estaba viendo, por ejemplo, la llegada del Papa a Chiapas. Ajá. Yo tenía pensado este año viajar a San Cristóbal de las Casas, sino que bueno, después cambió un poco el proyecto. Y vos sabés que toda la vestimenta que le dieron al Papa y todo lo que llevaban las comunidades está hecho por las mujeres. Claro. Pero mirá qué cosa interesante. Tienen que bordar eso cuando están de buen humor y con una predisposición con la luna en un determinado cuadrante, como para que ese bordado sea todo lo mejor que tiene que ser. ¡Qué increíble! Entonces, a mí me pareció tan fantástico esto, porque no solo, digamos, la tarea manual de la mujer, que bueno, generalmente ha sido bastante así. Yo vengo de una generación de la provincia donde aprendí a bordar y a coser a los 12 años. Claro. Pero no con esta cosmogonía,
etnia, ¿no? Me pareció precioso esto de que la mujer, por ejemplo, la mayoría de los bordados tienen los 4 puntos cardinales, por ejemplo, como una cosa fundamental. Y esto de que tiene que ser bordado cuando la mujer está de buen humor, predispuesta, y además la fase de la luna, ¿no? Vos fijate cómo hay un trasfondo muy importante, ¿no? En todo esto. Y por primera vez en esta celebración se veía que las mujeres compartían con los hombres los rituales de la celebración, que tampoco es frecuente. ¿Y cómo es eso? Claro, las mujeres también están como si fueran diáconas en la Iglesia Católica, pero aún más con una importancia mayor que la de los diáconos, porque son las que por ahí están encargadas de llevar los elementos para la misa, de decir las palabras rituales, ¿no? Entonces, de todas las comunidades había representantes, había como 5 etnias, de las cuales creo que por lo menos 3 o 4 eran mujeres, las representantes de esa etnia, lo cual me pareció importante, y decían las palabras en el idioma propio de esa etnia que iba traduciendo un intérprete. Pero además hoy se produjo un hecho muy hermoso, que es que después de muchos años se tradujo la Biblia al nahual y a todos esos idiomas, se le regaló al Papa, que vos sabés que las recibía, las besaba las Biblias cuando las recibía, y además el Papa dio un decreto papal para que se permitiera dar la misa en nahual en todos los lugares. Entonces, bueno, toda esta mezcla de cosas, digamos, a raíz de la novela que vos me estabas preguntando, a mí me pareció fantástico el escenario como para... si bien es demasiado abarcativo lo que te estoy contando, y por ahí yo tomé un aspecto nada más, ¿no?, que hacía al tema que competía en la novela, pero me pareció importante poder mostrar cómo reaccionaron estas 2 mujeres frente a esa situación de forma totalmente diferente, y que tiene que ver con la edad, con la cultura, por supuesto con la propia persona, ¿no? Pero también yo creo que esto de la cultura tiene mucho que ver. Entonces, bueno, creo que por lo menos la gente que la está leyendo, la ha leído hasta este momento, me devuelve algo que a mí me pone muy feliz, que es mucha emoción, mucha como que a las mujeres, sobre todo jóvenes, ¿no?, las ha conmovido profundamente esta historia, ¿no?, de qué le pasó a esta mujer que apostó a la vida en un momento donde no sabía en qué segundo iba a morir, y apostó a tener un hijo en ese lugar y con una persona que recién conocía y que nunca más volvió a ver. No sabe ni siquiera qué destino tuvo su compañero, ¿no? Porque no sabe si está muerto, si... ¡Qué bárbaro! Entonces, bueno, es tan conmovedor todo eso que yo traté de reflejarlo desde mi sensibilidad lo mejor que pude, ¿no? Bueno, la devolución de la gente me hará ver si llegó o no. Y luego la versión o el modo de enfrentar esto de la francesa, que por su cultura estaba como habilitada para moverse, era una atleta de élite, era buzo profesional, tenía una mentalidad, su lado masculino estaba muy desarrollado porque el padre, que era diplomático, casi la había formado como si fuera un varón. No con las características, sí. Hablando desde el punto de vista social. Entonces ella era aguerrida, ella se quiso fugar 2 o 3 veces, ella enfrentaba esa situación de otra manera. Y entonces me pareció sumamente interesante tratar de entender ese punto de vista de cada una, o sea que la novela no se centra tanto en lo político, sino en la visión de estas 2 mujeres. Bueno, extraordinario, y yo te digo que ya mañana vas a tener un comentario mío porque hoy me la leo. Vos sabés que tengo una cuestión con los libros, lo leo una vez. Sí. Dejo una semana, lo leo otra vez. Bueno, eso es muy bueno. Y después dejo unos 3 meses, 4 meses, un año no. Ajá. Y lo leo para el año ya 3 veces. Y después, al año próximo,
las leo cada 3 meses, cada 4 meses. Ah, mira, tenés como una periodicidad para hacerlo. No leo cosas... No, te quiero decir, tenés como un hábito, sí. Refiero, una organización, eso quise decir. Sí, y no leo mucho. Si vos decís, pero se la pasa leyendo y debe leer una barbaridad, es que leo mucho los libros que te interesa. Que me interesan. Y bueno, pero eso tiene una lógica. No sé si tiene una lógica, pero sí, es... en realidad uno lee lo que le interesa y lee también lo que en el momento surge. Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota con respecto a esta novela porque últimamente me pasan cosas muy significativas. Cuando yo seguí todo el tema de estas mujeres a través de los medios y me convocó, entonces siempre tomo nota, pongo una frase o dos y la guardo. Y estuve como con el tema dando vuelta un tiempo. Se me ocurre ir a ver hace 2 años el cierre del Festival de Tango en el Luna Park, el Festival Internacional de Tango en el Luna Park, con una amiga. Y estaba haciendo la fila para entrar, estábamos sin entrada, así que teníamos que esperar que entrara la gente que tenía entrada. Y atrás nuestro se para una pareja. Entonces nos preguntan, ¿ustedes saben si se puede entrar sin entradas? Porque no pudimos ir a retirarlas a la Casa de la Cultura. Sí, le digo yo, realmente nosotros hemos entrado otros años. Pero ustedes no son de acá, ¿de dónde son? De Colombia. No. Ah, dije yo. Y me sonrío. Entonces al rato le digo, yo estoy investigando sobre algo que le sucedió a ustedes. ¿Y qué está investigando? El tema de las 2 políticas secuestradas. Entonces me mira la señora y me dice, el cuñado de mi esposo estuvo secuestrado con estas 2 mujeres. No me digas. Entonces yo dije, bueno, esto no es casualidad. Es decir, había 1000 personas ahí más o menos en el Luna Park. Que se ponga atrás una pareja que viene por una semana a Buenos Aires y que yo me contacte. Entonces empezamos a hablar del tema y yo les pedí un mail. Les dije, bueno, si son tan amables, me gustaría tener un mail de ustedes. Bueno, entonces empezamos a comunicarnos. Yo había conseguido los libros que estas mujeres escribieron. ¡Qué bueno! Que los editó Sudamericana, pero no el del cuñado. El del cuñado acá no estaba en el país. Ajá. Entonces se los pedí y me lo mandaron por mail. Y siguió el contacto con ellos, ¿no? Muy afectuoso, Yo seguía con mi investigación. Entonces, teniendo las 3 versiones, es como que me quedaban todavía más incógnitas, porque la versión del hombre, que era gobernador de uno de los estados, un diplomático también, era mucho más objetiva, hablaba de los oleoductos que había visto, hablaba de la falta de seguridad en tal lado, o sea, se dedicó a analizar desde la competencia de él, ¿no? Otra cosa. Y las mujeres, en cambio, analizaban otra parte de la situación. Pero él un poco más. Ellas no contaban del todo la intimidad de lo que les había pasado a ellas 2. Solo decía que no se llevaban muy bien, que había desacuerdos. Bueno, entonces todo esto a mí me instaló mucho más curiosidad, obviamente. Todo ese tiempo seguimos con esta gente cada 2 o 3 meses mandándonos un mail y demás. Y bueno, y seguí con el firme propósito, porque digo, esto no puede ser una casualidad. Yo me encuentro con alguien que justamente ha tenido un familiar y que sabe por lo que ha pasado esta persona, porque hay una situación que generalmente uno desconoce, que es qué le pasa cuando vuelve esta gente que ha estado tanto tiempo. Ellas estuvieron 6 años cautivas, y hay gente que ha estado 10. Entonces, ¿qué pasa cuando vuelven a su familia? Hay todo un quiebre en su vida, en su vida personal. Pero en su vida... vos hablas de 6 años, 3 meses ya te provocan un... Claro. En su vida personal, en su vida profesional, el Estado, como sucede siempre, los ignora, porque esos 6 años, por ejemplo, la familia no tuvo con qué sustentarse, porque él no cobró más su sueldo ni nada. O sea, él estaba secuestrado, el Estado no le pagó, era legislador él. En ese momento no era gobernador, sino pertenecía al Senado. Y todas esas situaciones configuran también un panorama donde la gente tiene que volver como a redimensionar su vida, ¿no?
Así que, ¿qué te parece? Muchas cosas. Más que importante. De por sí este encuentro que vos me has regalado, este libro, de por sí implica muchas cosas, que vos sabés que implican muchas cosas. Y el hecho es lo que uno receptúa. Y yo difícilmente acepté un libro, te digo. Ah, mira. Pero viniendo de vos, seguro que sí, y con mucha felicidad. Mil gracias por todo. Gracias a vos, Mario, muy amable.